libera mi pensamiento. No atiende la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Nicole, por este hermoso especial. Para seguir hablando del nombre de nuestro Dios, va lo que es la parte principal del culto divino, que es el sermón de esta mañana, que viene dirigido por nuestro hermano Ángel García. Para él es el tiempo. Gracias, Cito. Me dijiste 25 minutos, ¿verdad? Más o menos. Ok, gracias, gracias. Bueno, un saludo a todos los hermanos que estamos conectados con la ayuda de nuestro Dios y la tecnología de este tiempo. Antes de empezar, mis hermanos, a hablar de la palabra de nuestro Dios, quiero que tengamos una oración y puedo le pedirles que me acompañen. Bendito Dios, en este día que tú nos has prestado, Padre Santo, que es este día santo es tuyo, pero tú lo compartes con nosotros, porque nosotros, Señor, somos parte de tu creación, porque Padre Santo, nosotros somos la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque ese amor que tú nos has mostrado hasta el momento es inmenso. No lo podemos comprender por ahora, pero sí podemos entender que tú nos amas. Ahora, Padre de amor, que nos precipitamos a abrir tu santa palabra, que tu Espíritu Santo pueda darnos sabiduría y entendimiento para que podamos disfrutar de tu palabra y hacerla de nuestras vidas diarias. Porque todo te imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que podamos abrir la palabra de nuestro Dios en el capítulo 14 del libro de San Mateo. El capítulo 14 del libro de San Mateo registra prácticamente 3 momentos. Si nosotros hemos sido cuidadosos, podemos ver que este capítulo inicia refiriéndose al tiempo de Herodes y que él había escuchado la fama de Jesús. La fama de Jesús y que él hacía un nexo entre Jesús y Juan el Bautista. Y recordemos lo que Herodes hizo con Juan el Bautista para satisfacer los deseos de una mujer a través de su hija. Luego tenemos un segundo elemento en este capítulo que es algo muy interesante y que, valga la aclaración, el tema que vamos a, con la ayuda de Dios, a desarrollar, lleva el título de la crisis. Y eso nos va a permitir realmente
saber dónde estamos ubicados a cada uno de nosotros. Y en esta segunda parte de este capítulo, la palabra de Dios nos narra cómo fueron realmente atendidos un grupo de personas que andaban tras Jesús y que andaban en busca de algo. Y en esa tarde de ese día, este grupo de personas que la palabra registra que eran 5,000 hombres, alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces ellos reciben el alimento, la comida, la que muchos de nosotros nos preocupa cuando no hay alimento. Y no era de poco. En ese momento era la crisis para un grupo de personas como era, digamos, los apóstoles, en el cual habían visto a esta gente seguir a Jesús. Y por supuesto, el hambre era, digamos, uno de los elementos comunes. Pero Jesús alimentó a estas personas. Pero no solo alimentó a las personas, sino también hubieron milagros, hubo sanidad. Y todos, de alguna manera, los que se encontraban, formaban parte del beneficio de lo que Jesús había hecho en ese momento. Y el milagro más grande fue cuando con 5 panes y 2 peces alimenta toda esta multitud. Imagínense ustedes en una reunión en la cual nosotros somos los responsables de alimentar, digamos, hablemos de 10,000 gentes. ¿Qué preocupación? ¿Qué dificultad? Entonces, las personas habían visto diferentes acciones durante el día y habían llegado a la convicción que realmente habían encontrado al libertador, habían encontrado al hombre que habían esperado por mucho tiempo, ya que este era capaz de satisfacerlos en todo. Ya lo habían visto. Ellos decían, puede también quebrantar el poder de los odiados romanos bajo el yugo con el cual estaban ellos. Podría liberar a Judá y a Jerusalén. Podría curar a los soldados de una guerra heridos. Podría proporcionar alimento al ejército entero, así como lo había hecho en ese momento. Podían conquistar naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. Entonces ellos dijeron, realmente este es al que hemos esperado. Y entre sus mentes pasaron ideas, muchas ideas, de llevarlo como rey, coronarlo como rey. Jesucristo había leído sus intenciones. Y un problema más serio se dio porque también los apóstoles eran cómplices de esta idea. Y entonces lo que Cristo hizo fue realmente separar ese momento. Mandó a los apóstoles a que se subieran a la barca y que fueran y llegaran hasta el otro lado. Y él quedarse con la multitud y luego dispersarlos, mandarlos a ellos, a cada uno a sus casas. La hermana Juárez en el capítulo 40 del Deseado de todas las gentes narra en una forma, diría yo, muy bonita y muy explicativa, en el cual dice de que Cristo tuvo
con una voz de mando, porque la gente no quería irse. Entonces, con una voz de mando, mandó a ellos a que fueran a sus hogares. Y ellos, lógicamente, fueron personas que atendieron el llamado de Cristo. Los apóstoles se fueron y subieron a la barca. Y Cristo subió al monte. Subió al monte a orar. Durante muchas horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no solamente por sí mismo, sino por los demás. Y específicamente oraba por los apóstoles, porque es cierto que los apóstoles habían obedecido a Cristo y se habían subido a la barca, pero en sus cabezas todavía seguían dando vueltas. ¿Por qué desaprovechamos esta oportunidad? Lo hubiéramos llevado, lo hubiéramos constituido un rey y todas nuestras demás problemas hubieran terminado. Pero mis hermanos, Jesús sabía todo esto, lo que estaba pasando, ya que él oraba, tenía ya varias horas y entonces buscó una estrategia para poder, digamos, claudicar con los pensamientos que realmente lo único que hacían a los apóstoles era alejarnos más de Dios. Y entonces Dios permitió de que en medio de esa cantidad inmensa de agua empezara a azotar la lluvia. Mis hermanos, ellos se vieron envueltos en un problema serio. La hermana Huay dice de que la distancia que tenían que cruzar era corta, pero ellos ya se encontraban en la cuarta vigilia y todavía no habían llegado al otro lado. Quiere decir que ellos habían estado desde muy temprano, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, y ya se encontraban en la cuarta vigilia, que la cuarta vigilia prácticamente es alrededor de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces Cristo, con su poder, se cruzó frente a ellos. Y los apóstoles al principio no lo reconocieron. No lo reconocieron. Creyeron que era un fantasma. Pero cuando él se dio cuenta, les dijo que no era un fantasma, sino que era él. Nosotros podemos registrar esas palabras en este capítulo 14, en los versos 26, partiendo desde el 25, verso 25 del capítulo 14 de San Mateo, donde dice el 25, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, además del miedo que ya sentían por las aguas del mar. Ellos sintieron miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mis hermanos, qué bueno que Cristo apareció en el momento. Qué bueno que Cristo, después de haber mostrado de todo lo que es capaz con aquella multitud, ahora lo hace con un grupo de personas que él estaba preparando para que posteriormente llevasen la palabra
a todo el mundo. Ese día había sido perfecto. Todo había sido bien, pero ellos realmente habían empezado a flaquear cuando la tempestad les azotó. Es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos claro que la palabra de nuestro Dios realmente es veraz. Y hemos estudiado durante toda esta semana y hemos escuchado el repaso de nuestro hermano Emilio, donde nosotros no debemos de tener ninguna duda. Lo único que tenemos que hacer es tratar de entender, leer más, orar más, pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que nos ayude. Porque al igual que este grupo de personas, esta multitud y estos apóstoles, igual nosotros en la vida pasamos tiempos difíciles, crisis que nos hacen a nosotros realmente muchas veces desistir de lo que queremos, pero también muchas veces nos ayudan, nos alimentan para continuar. La palabra de Dios sigue diciendo de que cuando Jesús le dijo que no temieran porque era él, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Recordemos quién era Pedro y Dios a través de Jesús le dice, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Mis hermanos, Jesús nos invita a que caminemos. Jesús nos provee. Jesús nos cuida. Y se vio en este personaje, Pedro, un hombre fuerte, aparentemente, pero en un momento de crisis demostró realmente debilidad. Si nosotros seguimos leyendo la palabra de nuestro Dios en el versículo 30, dice, pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. E inmediatamente nuestro Dios dio el auxilio. Cristo extendió su mano y lo ayudó. Qué interesante, mis hermanos, porque cuando usted o yo clamamos a nuestro Dios, cuando estamos en una crisis con miedo, Dios nos escucha. Y aquí tenemos registrado claramente que Dios realmente es un Dios de amor. Dice, al instante Jesús extendió su mano, trabó de él y se dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, la duda es un elemento terrible en nuestra mente. Y si no recordemos lo que pasó con Eva, cuando la culebra empezó a decirle cosas bonitas y la duda entró en ella y eso lo hizo realmente que el pecado entrara hasta el tiempo que nosotros estamos viviendo y que durará hasta que Cristo venga y sea destruido totalmente. Pero algo interesante ocurre en el verso 32. Y cuando ellos entraron a la barca, se calmó el viento. La historia de los niños también marcaba este punto.
¿Qué poder sobre la naturaleza? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por nosotros, mis hermanos? ¿Hasta dónde nosotros le podemos permitir que Él haga? Si hay un límite, es porque nosotros mismos lo hemos puesto. Dios está dispuesto siempre a hacer lo mejor para nosotros. Y el verso 33 cierra diciendo, entonces los que estaban en la barca vinieron, se acercaron y le adoraron. ¡Qué tremendo! Y diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos seguros de eso, de que Cristo es el Hijo de Dios? Estas personas que estaban en crisis, cuando Cristo entra a la barca con Pedro, el viento termina. Y entonces la expresión, diría yo, de agradecimiento, de seguridad, se acercaron a Cristo, le adoraron y expresaron, verdaderamente es el Hijo de Dios. Mis hermanos, para ir ya terminando, quiero concluir con 3 elementos básicos en lo que hemos visto. Uno es que nosotros no tenemos que olvidar y debemos de tener claro que nosotros vivimos en crisis desde que nuestros primeros padres cometieron el pecado. Y el pecado nos ha llevado desde ese inicio y nos llevará hasta que Cristo venga. En otras palabras, usted y yo como cristianos siempre estaremos viviendo en crisis. Y eso debemos de tenerlo seguro. Ahora, ¿por qué crisis? ¿Qué realmente significa crisis? En la lengua española, normalmente la palabra crisis la definimos solamente en un lado, en el lado negativo, y decimos que crisis es peligro, es riesgo. Pero saben ustedes que consultando, por ejemplo, la definición en inglés, dice de que crisis es tiempo de dificultad, pero también es tiempo importante para tomar buenas decisiones. Pero llegando al segundo elemento, también viendo, digamos, una de las definiciones en el idioma chino, se dice que crisis es peligro, pero también es una buena oportunidad. Ahora, ¿por qué así? ¿Saben ustedes de que esto que estamos haciendo ahorita no es producto así de la nada? Y nosotros debemos de tener claro de que este programa que estamos utilizando ahorita, fue creado por alguien. El programa Zoom. ¿Saben ustedes de que este programa lo hizo un chino de nombre Eric Yuan? Este personaje 9 veces fue a la embajada de Estados Unidos para que le dieran visa para venir a los Estados Unidos. Y hasta la siguiente vez que fue, le dieron la visa. Y por las situaciones de incomunicación, se vio obligado realmente a crear este programa. Ahora, en el mundo, ¿cuántos ahora no somos realmente bendecidos por este programa? Por ejemplo,
el muchacho su padre le dijo, hijo, trabaja duro y sé humilde. Este personaje pudo haberse, digamos, quedado, pero en este momento de la crisis que tenemos, en este momento como es la pandemia, imagínense ustedes que él ha sido considerado dentro de las 500 personas más ricas del mundo porque lo que ha creado le ha servido también para favorecerse económicamente, pero ha dado como resultado este programa muy importante que estamos utilizando ahorita nosotros y que muchos empresas lo utilizan, gobiernos y todo grupo de personas que quieren hacer este tipo de comunicaciones. Y el tercer punto que quiero dejar es que al igual que los apóstoles y la muchedumbre estaban enfrascados en nombrar como reyes a Cristo. Olvidaban del verdadero mensaje dado por él, en que debíamos de estar utilizando este tiempo. Mis hermanos, ¿no será de que nuestro Dios está haciendo un alto en el camino y nos está permitiendo que nosotros desarrollemos algunas cosas que siempre las hemos visto de menos? Como por ejemplo, tener más tiempo suficiente para meditar y escuchar mensajes, leer más la Biblia y el espíritu de profecía, orar más, comunicarnos más con nuestra familia, con nuestros amigos, ordenar nuestra vida. ¿En qué manera? Preguntarnos, ¿qué es lo que yo estoy viviendo hoy? ¿Cómo me siento? También podemos alimentarnos mejor ya que pasamos en casa. Mis hermanos, lastimosamente he escuchado a algunos decir, qué aburrido este tiempo. No puedo soportar ya más estar en una revisión de nuestra vida, porque podemos hablar nosotros más de la Biblia a nuestras familias. Nos hemos quejado siempre de que no tenemos tiempo, que no podemos atender nuestra familia, pero hoy tenemos suficiente tiempo. Y un elemento más, mis hermanos, que yo creo que hemos aprendido en este tiempo que hemos estado bajo este sistema, de que también nuestros demás hermanos son importantes para nosotros. Debemos realmente de hacer un análisis en nuestras vidas y sacarle el mejor provecho, así como lo hizo este chino, que viene la pandemia, pero no se quedó solamente con el miedo, la crisis, sino trató de buscar un elemento para poder realmente ser utilizado de esta manera. Mis hermanos, que el Señor pueda realmente bendecir nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos realmente, bajo las circunstancias que nos encontremos, saber que nuestro Dios está a nuestro lado y que usted y yo, si estamos viviendo esto, es para hacer un alto en el camino y pensar realmente qué vamos a hacer si Dios permite que esto termine, porque esa es la manera como Dios trabaja. Que Dios les pueda bendecir, que Dios pueda ser siempre nuestro amparo y nuestra alegría en nuestras vidas, en esta vida y en venidera. Que Dios les pueda bendecir. Amén.